Los caviares globalistas se encuentran en una guerra total contra la ultraderecha que controla el Congreso. Estos primeros que tienen gran parte de los medios de comunicación a nivel nacional, el diario El Comercio y La República, y la ultraderecha que comanda el Congreso con los grupos de poder económico nacional y por supuesto con las Fuerzas Armadas, están en estos momentos en una guerra total. Una guerra para ser los siguientes administradores de la dictadura en nuestro Perú. Ahora resulta que los caviares, los representantes del globalismo en nuestro país, recién se han dado cuenta que existe una dictadura en nuestra patria, que estamos siendo gobernados por gente mafiosa que está apoderándose de todos los poderes del Estado. Ahora resulta que los denominados caviares, que tienen principales representantes en la prensa denominada prensa progresista, ellos, por arte de magia, se están convirtiendo en revolucionarios, asumiendo banderas que antes no asumían, denunciando a la usurpadora de apellido Boluarte de ser un gobierno no democrático. Por supuesto que con sus finas maneras, sus modos, sus métodos, los caviares han decidido combatir y pelear por el gobierno en nuestro Perú. Cuando hablamos de los caviares, y es siempre necesario repetirlo, estamos hablando de la suerte de esa camarilla, un grupo de individuos, que no son pocos desgraciadamente, que con lenguaje de izquierda, con lenguaje popular, ellos pretenden tomar las banderas de la lucha del pueblo, pero que en el fondo no quieren cambiar nada. Solamente quieren hacer reformas sin maquillar al sistema capitalista. Los caviares llevan adelante una agenda propia, que es una agenda al final tomada de sus amos desde las grandes corporaciones transnacionales. Los caviares no son solamente un pequeño partido acá de nuestro Perú. Los caviares representan toda una red internacional, una red que quiere apostar por una dictadura global sanitaria, una dictadura de las instituciones supranacionales, una dictadura donde nuestro pensamiento no valdrá nada si es que ellos se salen con la suya. Los caviares representan la Agenda 2030. No son un simple partido de derecha o de izquierda en nuestro Perú. Los caviares, por lo tanto, son mucho más peligrosos que la derecha y la extrema derecha. Si por el solo momento que ya conocemos lo más brutal de estos últimos, que están coludidos con el almirante de Desagüe, los militares, el Congreso, los fujimoristas, la mafia de Joaquín Ramírez, Keiko, que son la peor lacra de esta sociedad, ¿qué podemos decir del otro lado que aún todavía estamos por conocer? Ustedes saben, ya han sido testigos, amigos de Ágora Popular, cómo es que en los últimos días han sido revelados algo de los tentáculos de esta red mafiosa de Joaquín Ramírez. El agente informante de la DEA, Jesús Vázquez, ha vuelto a hacer noticia en las últimas semanas, a raíz de que ha aparecido el documento de la transcripción de los audios del seguimiento que él realizaba al exsecretario de Fuerza Popular y posible amante de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, famoso lavador de activos y que desgraciadamente en Cajamarca es el actual alcalde. Joaquín Ramírez aparece en la transcripción de estos audios tirando dedo prácticamente al famoso escoria del periodismo nacional denominado Aldo Mariátegui, que por desgracia es bisnieto de José Carlos Mariátegui. Aldo Mariátegui, según la transcripción de la DEA, habría recibido $600,000 por parte de esta organización mafiosa que encomendó a Ramírez que lavara unos $15 milloncitos nada más para que la China pudiera estar tranquila con sus negocios en nuestro Perú. Y por supuesto que para comprar avionetas y todo lo demás necesitaba fuertes sumas de dinero. Lo cierto es que Joaquín Ramírez se fue de boca y el agente de la DEA, hoy expiloto de aviación, Jesús Vázquez, lo contó todo en ese momento. Lo cierto es que ahora esto aparece nuevamente a la luz, pero en medio de este contexto,
en el contexto de la guerra no declarada entre las fuerzas globalistas caviares, que en el Perú se hacen llamar de la izquierda oficial, y las fuerzas de la ultraderecha que momentáneamente están comandando la dictadura, cuya máscara nada más es la señora Dina Boluarte. Este es el panorama actual. El globalismo es mucho más peligroso, porque si bien es cierto la dictadura de derecha en la que nos encontramos, que tiene colusión con las Fuerzas Armadas, y dicho sea de paso, Manuel Gómez de la Torre tímidamente ha vuelto a alzar la cabeza, tratando de posicionarse políticamente en su imagen, denunciando o tirando dedo a Dina Boluarte de ser la verdadera autora de los crímenes desde el 7 de diciembre hasta hoy. Esta confabulación de derecha y el pensamiento de derecha que tienen estos cachacos todavía en el poder de las Fuerzas Armadas no representa casi nada comparado con la dictadura que nos pretenden imponer los del globalismo. Los del globalismo tienen directos tentáculos con los poderes de las grandes fundaciones internacionales. No hay que cerrar los ojos ante eso. Estos caviares, que son los representantes del globalismo internacional, tienen financiamiento mucho más poderoso y mucho más fuerte que los de la extrema derecha. En el campo de la prensa, estos últimos tienen Huilas, el Diario Expreso y el Diario Correo y muchos otros periódicos más. Pero en el caso de los primeros, lo del globalismo y que tiene su carátula de izquierda, tienen el financiamiento directo del tal afamado George Soros, que no es poca cosa, pues este último adquirió el diario El Comercio hace algunos meses nada más. Y el comercio, pues, es el tentáculo en nuestro país de las grandes corporaciones de los más media de la prensa internacional, conectado con la BBC de Londres, conectado con las grandes corporaciones mediáticas, como en el caso de Estados Unidos, son los grandes medios, los poderosos, que controlan toda la información que quieren que se divulgue y que ordenan para censurar aquello que quieren que no se divulgue. Pues bien, estos últimos son los que están afanados en traerse abajo a Dina Boluarte, pero no porque tengan una agenda de liberación para nuestro Perú, sino porque ellos quieren ser los nuevos administradores de nuestra patria peruana. A nivel internacional, por eso ellos saben que deben continuar con lo que es toda la trama de traerse abajo a Boluarte. Y es por eso que agentes importantes de estos caviares globalistas están montándose encima de la gran convocatoria del próximo 19 de este mes. 19 de julio, que es un año más, un aniversario más de la gran movilización de los años 70, que fue previa a la gran asamblea constituyente que dio a luz a la Carta Magna del 79. En este caso, en pleno siglo XXI, los caviares recién se han dado cuenta, a pesar de que han pasado ya 7 meses de los hechos, recién se han dado cuenta que Boluarte es autoritaria y de que el Congreso es una mafia que en estos momentos quiere el poder total. Oh, recién se han dado cuenta. ¿Y cuándo estuvieron estos señores o señoritos en donde las papas quemaban? Cuando desde el 8 o 9 de diciembre el pueblo ofrendaba sus vidas, su sangre, todo su esfuerzo para combatir a la usurpadora de apellido Boluarte. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Pero claro, ahora con toda su maquinaria pretenden ningunear a los verdaderos luchadores sociales, tahuantinsuyanos, patriotas, nacionalistas, etcétera, que estuvimos desde ese tiempo hasta hoy. Claro, como los caviares tienen los medios de comunicación, ellos solamente pretenden existir, ellos como la izquierda oficial y el resto la dictadura de ultraderecha. Tal es así que personajes repudiables como Rosa María Palacios, que tiene contactos estrechos, lazos familiares a través de su esposo con las grandes corporaciones internacionales, socios accionistas de empresas mineras, de gas, del petróleo, ese personaje repudiable se ha atrevido a convocar y a seguir convocando a través de sus videos la movilización del 19.
Y es realmente desilusionante señalar que en las asambleas que preparan o dicen preparar la marcha del 19 están entrometidos esas fuerzas globalistas caviares y que muchos dirigentes del campo popular se están dejando llevar por el discurso de las mismas. Claro, se cogen de los errores que sí tuvo, por supuesto que sí, Pedro Castillo Terrones, quien sigue siendo, quieran o no, presidente del Perú, legítimo y al mismo tiempo legal, para desconocerlo, dejarlo de lado y hacer ver de que toda la agenda es simplemente concentrarse en el adelanto de elecciones. En las grandes asambleas donde encabezan la CGTP, los llamados sectores de trabajadores, claro que fue fundado por Mariátegui, pero ahora es una desgracia saber que esas cúpulas dirigenciales están muy lejos de la lucha popular y que por supuesto que oportunistamente cuando asumió Castillo Terrones al poder, trataron de negociar con él diversos posicionamientos políticos. Ahora, como este último cayó en desgracia, ni siquiera van a visitarlo. Claro, pero Castillo, al parecer, no solamente fue tratado como tonto útil por la silla y agentes como Torres y Bobbio, sino también fue tratado como tonto útil por estas cúpulas partidarias pseudo-sindicalistas. Y por desgracia, estas cúpulas convocan a las movilizaciones o con sus aparatos mediáticos salen a supuestamente convocarlas, cuando en realidad en el momento de los hechos no traen absolutamente nada de gente. Esa es la realidad. Y todos los que asistimos a las movilizaciones así lo sabemos. Si algo traen son grandes pancartas y banderolas, pero público, marchantes, no aparecen de parte de ellos. Claro, ellos quieren posicionarse del 19. Sin embargo, fuerzas de avanzada como el Consejo Plurinacional de los Pueblos de Tahuantinsuyo, el Ágora Popular de la Plaza San Martín que marcha todos los días, no solamente se están concentrando en el 19, fecha que no podemos ignorar, donde sabemos que van a marchar cantidad de nuestros compatriotas, sino que también están convocando para el día lunes 17 de julio. Porque el lunes 17 de julio es una fecha donde se tiene que colocar como principal punto y objetivo la reposición del legítimo presidente Pedro Castillo Terrones. Así es, porque no ha dejado de serlo y porque a través de sendas y profundas explicaciones jurídicas legales, abogados como el doctor Guillermo Olivera así lo han sustentado y lo siguen sustentando. Pero Castillo sigue siendo el presidente verdadero legítimo del Perú. Y por supuesto reconocido todavía por los presidentes de México, Colombia, Argentina y una gran cantidad de países de Sudamérica, Centroamérica y también del viejo continente. Por eso es que Pedro Castillo ya no se debe ni a su familia ni a él mismo. Se debe a los más de 34 millones de peruanos que esperan su libertad y su pronta reposición. Pero hay que señalar, amigos de Ágora Popular, la realidad actual, el escenario actual. Caviares, por un lado, y ultraderecha, por otro lado, pretenden ningunearnos, aparentar que nosotros no existimos. Y he ahí el desafío de organizaciones como el Ágora Popular. Aparecer y seguir apareciendo en el partidor político, pero no solamente aparecer para hacer marchas. Ahora el desafío es, ¿estamos en la capacidad de crear, forjar, sustentar y sobre todo mantener en el tiempo nuestra propia organización política? Una organización que claramente deslinde como lo hace el Ágora, ni caviares ni derecha, ni la corrupción ni de los unos ni de los otros, y mucho menos la agenda política de ninguno de ambos bandos. Está el Ágora Popular y otras fuerzas políticas en la capacidad de llevar adelante el desafío de construir esta nueva organización. Estamos convencidos que sí, así es. Pero mientras tanto veamos lo que está sucediendo alrededor del presidente Pedro Castillo Terrones. No es pues novedad señalar que Olivera ha denunciado que existe una costra alrededor del presidente. Esta costra aparentemente financiada por Aníbal Torres, el gran traidor del presidente Castillo Terrones,
Esta costra está empecinada en sacarlo de la defensa legal, de la defensa jurídica del mandatario. Esta costra, que no es uno, dos o tres, sino que aparentemente son varios abogados, está empecinada en defender a Aníbal Torres. ¿Qué hay con Aníbal Torres? ¿Por qué lo defienden como si fuera su madre? ¿Por qué están actuando histéricamente y fanáticamente defendiendo a Aníbal Torres? Varios de estos abogados, repito, que están alrededor de Pedro Castillo. ¿Por qué lo hacen? ¿Reciben financiamiento de Torres Vázquez? ¿Tienen un proyecto político en común? ¿Fueron sus alumnos en la universidad o donde diablos se hayan encontrado y comparten objetivos comunes? ¿Qué tienen con Aníbal Torres? ¿Fueron parte del gobierno, de la administración del gobierno de Pedro Castillo para que tanto defiendan a Aníbal Torres? ¿O simplemente reciben un sueldo de él? ¿Qué hay? ¿Por qué lo defienden como si fuera la última novedad y la última cosa que tienen que defender? ¿Por qué lo hacen? Aparentemente hay una relación fuerte. Guillermo Olivera lo ha señalado, lo ha denunciado y ahora está casi con un pie fuera de la defensa de Castillo Terrones. Los que quieren combatir, supuestamente, decir la verdad de Olivera, no tienen mayores argumentos. Olivera quizás tenga un pasado que no conocemos, pero lo único que señalan los que están en contra de Olivera es que tiene relación con Cerrón o que tuvo una relación con otro partido político en su juventud, remontándose a años de años, hasta el punto de llegar al momento donde fue un estudiante universitario. Acá tampoco estamos para defender a Olivera, pero del otro lado, los que defienden a Aníbal Torres están completamente fuera de lugar y han quedado en evidencia, porque en los últimos días se han repetido las imágenes donde Aníbal Torres, gran abogado, gran jurista, simplemente entregó a Pedro Castillo aquel fatídico 7 de diciembre cuando lo hizo firmar documentos que jamás debió haber firmado. Pero Castillo pecó de inocente, desconocedor, todo lo que ustedes quieran, pero desgraciadamente firmó esos documentos donde se entregó a la dictadura y donde dijo que no había recibido ningún atropello a sus derechos humanos. Eso fue su más grave error. Por eso la dictadura hoy se empodera legalmente. La dictadura, Dina Boluarte, los jueces supremos, Sheckley, César San Martín, el Congreso, están empoderados jurídicamente. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Acaso nuestros argumentos, los argumentos del pueblo para sostener que Pedro Castillo sigue siendo el presidente, no son fuertes? A todos ustedes hay que decirles lo siguiente. La dictadura, ¿qué es lo que fundamenta? A través del Congreso, cuando se ha presentado los documentos de Olivera y de los anteriores abogados para demandar la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, ¿cómo es que ha respondido el Congreso? Muy simple. Escúchenlo bien, amigos de Ágora Popular. El Congreso emitió, no ahora, sino ya hace bastantes semanas atrás, un documento muy básico e importante. El Congreso, que es parte de la dictadura, ha respondido así. Pedro Castillo dejó de ser presidente bajo el amparo del artículo 46, cuando éste se puso al margen de la ley y quiso cerrar el Congreso y las demás instituciones de la democracia. Pedro Castillo, al ponerse al margen de la ley, se convirtió en un gobierno usurpador. Y es por eso que el Congreso, escúchenlo bien, amigos de Ágora Popular, el Congreso en ese documento fundamenta que como Pedro Castillo se puso al margen de la ley y se convirtió en gobierno usurpador a dar el mensaje del 7 de diciembre, entonces el Congreso actuó en base al artículo 46. Así es, el mismo, el artículo que habla de la insurgencia, donde empodera a cualquier ciudadano, a usted o a cualquier ciudadano nacido en esta patria, de rebelarse ante un gobierno usurpador. ¿Y qué creen ustedes? El Congreso ahora es el que se fundamenta en ese artículo 46 de la insurgencia. Increíble, pero cierto. Ahí está el documento. El Congreso se fundamenta en el artículo 46.
suficiente para ellos, porque no menciona otro artículo más, para desconocer a Pedro Castillo y para haber realizado la denominada vacancia, donde lo sacan de su puesto, de su cargo. Así están las cosas, amigos de Ágora Popular. O sea, en resumen, el enemigo se basa en artículos de la Constitución que nosotros deberíamos de utilizar y que sin embargo ellos ya lo utilizaron y lo están activando desde hace tiempo a favor de ellos, o sea, a favor de su dictadura. Eso es lo que ha sucedido. Por eso es que legalmente, no legítimamente, sino legalmente, ellos tienen razón, aparentemente. Y aquí que llega el otro aspecto de este video en esta transmisión en vivo. Escúchelo bien. La situación aquí es sin lugar a dudas lo siguiente. ¿Seguimos actuando en la denominada legalidad o rompemos con esa legalidad? En el aspecto de lo legal, ellos son campeones. Los Checles, los César San Martín, los juristas, los grandes letrados, la Corte Suprema, ellos fundamentan bien por qué Pedro Castillo ya no es presidente y por qué fue detenido, fue violentado y por qué está ahora recluido en el penal de Barbadillo. Ellos legalmente tienen la razón. En su legalidad de su Constitución de 1993. Y ellos lo siguen fundamentando a través de sus fiscales, jueces, etcétera, etcétera. Por eso llegamos a un punto en que nosotros tenemos que razonar más y tomar también decisiones vitales. ¿Vamos a seguir en la cuestión de las legalidades? ¿O nosotros mismos vamos a crear nuestra propia legalidad? Los que sabemos desde hace muchos años la necesidad de que el pueblo imponga su nueva constitución, sabemos que estamos hablando de imponer nuestra legalidad encima de la legalidad de estos fascinerosos. Y al mismo tiempo imponer nuestra legitimidad encima de esa legitimidad que ellos nunca tuvieron. Los grupos de poder económico, las derechas extremas, los llamados caviares, los grupos de poder transnacionales, imponen legalidades, pero ninguna de ellas es legítima. Lo verdaderamente legítimo es nuestro poder constituyente, como siempre lo hemos señalado. El poder de crear leyes, instituciones, sistemas completamente nuestros, que nazcan al calor de nuestra propia realidad. Impongamos nuestra legalidad y nuestra legitimidad. Hagamos nacer nuestra nueva constitución y si así lo quiere la mayoría, impongamos nuestro nuevo sistema económico, nuestro nuevo sistema democrático, nuestras nuevas leyes, nuestras nuevas instituciones, nuestra verdadera democracia, o si no queremos democracia, creemos un sistema completamente más perfecto que la llamada democracia de hoy. La llamada democracia representativa hace tiempo que tiene agujeros que favorecen a los grupos de poder. Entonces es el momento de crear nosotros nuestra verdadera democracia, quizás la democracia directa o quizás la democracia radical. Pongámosle el nombre que queramos, democracia directa, democracia radical o algo superior a la democracia. Pero hagámoslo. Dejemos de estar diciendo que debemos confiar en las instituciones actuales. ¿Quién de ustedes confía en esas instituciones actuales? Lo peor de todo es que los que hablan de adelanto de elecciones son tan ingenuos o tan oportunistas que su cara de traición ni siquiera la pueden ocultar, porque ellos mismos al reconocer en su lenguaje que quieren adelanto de elecciones, están reconociendo el sistema contra el cual dicen luchar. Están reconociendo que la dictadura no es dictadura, sino es democracia. Porque si no, ¿cómo van a hablar de adelanto de elecciones? O sea, ellos quieren adelanto de elecciones al amparo de esta dictadura. ¿Eso es lo que quieren? ¿O quiénes son esos que hablan de adelanto de elecciones? Y que pretenden hacer creer a todos los luchadores sociales que es necesario en ese momento creer en la dictadura y en todo lo demás no creer en la dictadura. Eso es lo que quieren, hipócritas. Pero volviendo al asunto. Es necesario romper con las llamadas instituciones.
Es una cuestión de estrategias. Se cree y no se cree. Pero en la sinceridad, como siempre debemos transmitir en nuestros videos, ¿cómo vamos a estar levantando a las llamadas instituciones tutelares de la patria? ¿Qué instituciones tutelares? Las Fuerzas Armadas, esas son instituciones tutelares, como su nombre lo dice, tutor, padre, que nos cuida, nos protege, nos ampara. Las Fuerzas Armadas realmente nos están amparando, nos han amparado desde el 7 de diciembre hasta hoy. ¿Acaso no es el momento de crear nuestras propias instituciones tutelares? ¿O estas que vienen desde hace mucho tiempo? ¿De quiénes han sido creadas? ¿Por quiénes han sido creadas? ¿Cómo vamos a estar defendiendo a estas Fuerzas Armadas? Peor aún, cuya cúpula de Manuel Gómez de la Torre, que pretende alzar cabeza de nuevo para atentar, según documentos de la CIA, le prometieron a él el gobierno en un momento y por supuesto todavía no se lo han dado. Parece que Manuel Gómez de la Torre quiere tomar el gobierno definitivamente. Por eso es que si quiere hacer más mediático, más público, y le ha salido a responder hace poco a Dina Boluarte. Ya, esa cúpula de Manuel Gómez de la Torre, ¿son nuestras instituciones tutelares o es la armazón? ¿Esa armazón llamada Fuerzas Armadas serán nuestras realmente? Claro que está conformada por hijos del pueblo, nuestros soldados, nuestros soldaditos, nuestros jóvenes, eso sí. Pero la estructura, la forma, las reglas, los fundamentos, las leyes, los estatutos que conforman esas instituciones no han salido de nosotros, pues. Más aún su formación ideológica doctrinaria de estas Fuerzas Armadas no han salido de nosotros. Estas Fuerzas Armadas están adoctrinadas por Washington y quieren, por supuesto, la dictadura en nuestro Perú para mantenerla por todo el tiempo que ellos quieran. Y ellos la están avalando. Ese es Manuel Gómez de la Torre. ¿Y vamos a confiar en esas instituciones tutelares? ¿No es mejor que nosotros creemos, forjemos nuestras propias instituciones tutelares? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué nos falta para hacerlo? La situación en estos momentos alrededor de Pedro Castillo es dramática, por supuesto. Todos nosotros, ustedes, quien habla, hemos creído en los abogados. ¿Pero qué resulta? Que estos abogados están con otro juego. Muchos documentos que debieron de haber presentado hace mucho tiempo, no los presentaron. Acciones de amparo, demandas de amparo. Claro, no es cuestión de un día para otro hacer estos documentos que son tan tediosos, porque las acusaciones contra Pedro Castillo, presidente del Perú, son realmente muy voluminosas. Claro, lo sabemos. Pero si estos abogados pasan tiempo haciendo campaña política, viajando, yendo de un lugar para otro, para crear, según ellos, bases políticas, cuando en realidad ellos deberían dedicarse a su trabajo legal. Pero ahí están ellos, pues, creando bases políticas. Y cuando le hablas que Aníbal Torres es un infiltrado por acá y por allá, se rasga las vestiduras como si le hubieras mentado la madre. Esos son, desgraciadamente, la actitud que están teniendo muchos de estos abogados, que dicen defender a Pedro Castillo Terrones. Desgraciadamente. Entonces, alrededor de Pedro Castillo hay una saga de un juego aparentemente caviar, pero que tiene otro ingrediente ahí. Otro ingrediente que pudiera ser incluso más peligroso, ¿no? El ingrediente de aquellos que se dicen ser revolucionarios, cuando en realidad su programa político no es llegar ni siquiera a acercarse a una revolución, sino seguir gobernando el Perú, pero con la burguesía nacional, ¿no? Supuestos revolucionarios, ¿no? Y que están alrededor de Pedro Castillo, por desgracia. Un programa de agenda caviar. Por eso, en ese aspecto, y solamente en ese aspecto, deberíamos respaldar la posición de Guillermo Olivera para sacar de todo ese entorno a esa saga de caviares que tiene otro objetivo, que ni lo sabe Pedro Castillo y aparentemente tampoco ni lo comprende. Porque si no, Pedro Castillo hubiera tomado quizás decisiones más radicales, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo atrás. Nunca comprendió la naturaleza verdadera de los que estaban a su alrededor, ¿no? El llamado gabinete en la sombra, los llamados caviares, etcétera, etcétera. Parece que nunca lo comprendió. Quiso convivir con ellos, quiso negociar con todos, darle a la derecha sus ministerios, darle a la izquierda, entre comillas, sus ministerios, y quedar bien con todo el mundo. Bueno, esa forma de trabajar no dio resultados porque está en los hechos que no dio resultado.
Pero Pedro Castillo tiene que seguir asumiendo su papel. Estando preso tiene que sacar más valor, más inteligencia, más conocimiento, más astucia, más sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora el drama y el peligro son mayores. Tiene que deslindar de Aníbal Torres, que ya a través de documentos de inteligencia, de militares como el general Barrantes, ex jefe de la DINI, ya han sido señalados elementos como Bobbio y Aníbal Torres como agentes de la CIA. ¿Qué hace Pedro Castillo todavía confiando en Aníbal Torres? Si es que este fuera el caso actual, que sabemos que hoy día lo va a tener que decidir, pero ¿qué va a seguir confiando? Claro, no está incomunicado, no le da mucha información, pero ¿cómo va a seguir confiando en un Aníbal Torres? Sobre todo cuando este Aníbal Torres estuvo a su alrededor para ejecutar un plan maquiavélico de aislarlo al presidente de las organizaciones populares, aunque haya salido para todos lados supuestamente, ¿no?, a recibir las demandas populares. Pero el tal Aníbal Torres, que es la carta, una de las cartas fuertes de los caviares en estos momentos, el tal Aníbal Torres nos quiso imponer un carné de la vergüenza, un carné de inyección letal que nos condicionaba a ingresar o a no ingresar a establecimientos determinados. Nuestra libertad de circulación estaba completamente condicionada a ese bendito papel o documento llamado carné. A eso caminaba Aníbal Torres Vázquez y ya hablaba de la muerte civil contra todos nosotros. Eso jamás lo vamos a olvidar y tampoco vamos a olvidar que fue verdad, fue real y es real que su hermano es un empresario que almacena esos supuestos medicamentos en estas épocas de 2020, 2021, 2022. Jamás tenemos que olvidar eso, hermanos de Ágora Popular. La situación es muy grave. Hoy día caviares y ultraderecha se afanan por destruir los planes los unos de los otros. En medio de ese enfrentamiento, de esa guerra, el pueblo tiene que organizar una propuesta real y auténticamente patriota. ¿Estaremos capaces de realizarlo? Hermanos de Ágora Popular, hermanos del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, ¿podemos realizar tamaño desafío? El día 19 será importante para ello, pero antes hay una fecha importante. El lunes 17, el Consejo Plurinacional va a marchar contundentemente por la principal demanda, la reposición en su cargo del legítimo presidente Pedro Castillo Terrones. Por eso marcharemos el día 17 y el 19 igualmente. No serán ni las primeras ni las últimas movilizaciones en que estaremos, pero es importante estar en esas movilizaciones. Es importante que los caviares no se empoderen, porque ese es el mayor peligro. Ustedes quizás no lo ven ahora, pero la derecha, con toda su carnicería, con todo su salvajismo, no son nada comparados con los llamados caviares. No olviden de esto, hermanos de Ágora Popular. Los que dicen adelanto de elecciones hoy, y que se vayan todos, que puede parecer una cosa completamente justa, traen en su interior una trampa mortal. Ellos se quieren empoderar de la Asamblea Constituyente. La bandera de la nueva Constitución se la quieren agarrar cuando nunca han sido de ellos. Los caviares son más peligrosos. Graben bien estas palabras. Los que están alrededor de Pedro Castillo, desgraciadamente, son chupes de Aníbal Torres. Y Aníbal Torres es una carta, una de las tantas cartas de los caviares. El otro lado, el lado militar de Manuel Gómez de la Torre, es el otro tentáculo también muy peligroso. No caigamos en la trampa de estos personajes. ¿Rompemos la legalidad actual? Claro, por supuesto, antes tenemos que saber utilizarla, o van a decir ustedes que no la utilicemos. Desde el momento que estamos nosotros, como ciudadanos, entre comillas, amparándonos en la denominada libertad de expresión, prensa, etc., y utilizando estas redes sociales,
Claro que estamos utilizando muchos aspectos del sistema, ¿o no? Pero una cosa es utilizar las leyes, los huecos, los orificios que nos da el sistema para manifestarnos, y otra cosa es creernos que este sistema nos va a dar todo, la felicidad, la patria, la libertad absoluta y la verdadera democracia. Eso último no lo creemos. Allá los que creen eso, ¿no? Hay que saber utilizar las leyes, las reglas del sistema y al mismo tiempo trabajar dentro de eso para eliminar ese sistema. Esa es la verdad de la estrategia de todo revolucionario. Lo contrario es convertirse en un traidor. Así de simple. De que tenemos que crear organización, tenemos que crear organización. Y hacer política, escúchenlo bien, hacer política no solamente es centrarse en crear un partido electoral, que es también importante, por supuesto, pero hacer política trasciende mucho más allá. Hacer política es estar permanentemente vivo, presentando tu demanda, tu pensamiento, tu conocimiento, tus principios, constantemente, no solamente en etapa electoral, sino constantemente levantando con sinceridad las luchas del pueblo, no solamente por un voto, ni por un financiamiento de ONG, sino porque así tú lo crees y así estás convencido de hacerlo. Eso es hacer política, servir al pueblo de todo corazón. Si no lo haces de todo corazón, eres cualquier cosa menos política. No eres un político. Y así, a pesar de que las cosas, los vaivenes y la situación pueda parecer oscura, nosotros mantenemos nuestra convicción. Seguimos haciendo la verdadera política, la política sana, la política real, la política de principios que es la que mantiene vivo al hombre como tal. No solamente como ciudadano. Nos ponen una constitución y nos convierten en ciudadanos. Nosotros somos más que ciudadanos. Nosotros somos creadores de nuestro destino. Si queremos crear nuevas leyes, las vamos a crear. Y si por ahí nos damos cuenta que mejor ya no hay que crear nuevas leyes, también no creamos nada y creamos otra cosa. Pero siempre vamos a ser el poder creador, el poder constituyente. Eso somos nosotros. Y tengan la seguridad que en medio de esta confusión, donde nos ponen como alternativa, o te unes a los caviares, o te unes a la derecha extrema, o te unes al Congreso, o te unes a los que protestan por adelanto de elecciones, miren, solamente nos ponen dos caminos. En medio de eso, tenemos que crear nuestro propio camino. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos de Ágora Popular? ¿Podremos hacerlo en estas fechas, en estos días? Las movilizaciones van a ser diarias, continuas, y por supuesto que la fecha cumbre será el 19. Pero ojo, atención, oído. Después del 19 vienen otras convocatorias. Claro, las CGTPs, su cúpula, se irán tranquilitos a su casa después de haber cumplido el 19. Pero nosotros tenemos que autoconvocarnos para, ¿por qué no? El 27 de julio, el 28 de julio, el 29 de julio, como lo hicimos en las marchas de los 4 suyos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, los caviares se encerrarán tranquilitos y dirán que otros mueran por nosotros, ¿no? No se los permitamos. No se los permitamos. Nosotros saldremos a vencer, pero asumamos el protagonismo. El protagonismo no es malo. El figuretismo sí es malo. El figuretti es el que no hace nada y aparece. Pero el protagonista es el que sí hace algo y sí tiene que aparecer, para que el pueblo lo conozca. Esa es la diferencia. Por eso, seamos protagonistas, empoderémonos. Lo contrario será que los caviares o la ultraderecha sigan más años dominándonos y gobernándonos. Eso sería muy trágico. Por eso, una vez más, avancemos en organización, empoderémonos el día 17, 19 y de ahí el 27, 28 de julio y salgamos sin temor a las calles, porque de hecho, si este presente es de lucha, el futuro será nuestro. Viviremos y venceremos.
Gracias. Buenas tardes.